Un cordial saludo a todos. Soy el estudiante Aguilar Combo Estefano y esta vez en el video que van a ver a continuación vamos a ver los temas del Código Civil que serían las guardas, curatelas y tutelas en este caso y sus diferentes subramas. Bien, para comenzar, ¿qué son las guardas? En el sentido legal serían las personas que cuentan con la obligación de proteger y defender a un menor de edad que esté a su cuidado o un incapacitado, por así decirlo también. Esta guarda deberá velar por el menor de edad que en todos sentidos posibles y si es el caso de que el menor de edad cuente de bienes de herencia, el guarda deberá ayudarle a administrar estos bienes de manera adecuada y darle protección de vida que en este caso los padres no pueden permitírsele o algún tipo de tutor que en este caso vendría a ser el guarda. Esto aplica a menores de edad y personas incapacitadas, como ya se mencionó anteriormente. Bien, para ahondar un poco más en el tema, vamos a ver una definición de un autor llamado Guillermo Cabanelas de las Cuevas, que en su libro llamado Diccionario Jurídico, dice que las guardas son el encargado de conservar o custodiar una cosa, defensa, conservación, cuidado o custodia, tutela, curaduría, curatela, cumplimiento, observancia o acatamiento de leyes, órdenes y demás preceptos obligatorios de vida. Cuidador, que no ha de apartarse de la vigilancia directa de una persona. Jurado, guardián que a propuesta de particulares y luego de prestar determinado juramento, de ahí su denominación. Reciben un nombramiento de la autoridad para reconocerle sus funciones y permitir usar armas de fuego. Esto referenciándose más directamente a lo que podría considerarse un guardia en términos generales, pero también dando la explicación de lo que sería un guardia o un guarda en el sentido jurídico. Bueno, también podemos recurrir a la Real Academia Española, la cual define guarda en su sentido etimológico de la siguiente forma, que sería delger, guarda, acto de buscar con la vista, y este de guarda, atender, prestar atención, y ant, guarda. Bueno, otros significados que le da sería persona que tiene a su cargo la conservación de algo, y en este caso lo que más es asertivo respecto a este tema sería tutela. Algo importante sobre las guardas está en el Código Civil, en el artículo 392, que menciona que para la guarda legítima tenga lugar si es necesario la falta o expiración de la testamentaria. Por otro lado, también tiene lugar al momento de estar viviendo con el menor, con sus padres, y también cuando se suspende la patria potestad por sentencia del juez. Pero en este caso sería, ¿cómo se llama? Tendrá lugar en casos especiales, por así llamarlo. Bueno, para entender un poco mejor esto, vamos a ver el artículo 392, que dice: tiene lugar la guarda legítima cuando falta o expira la testamentaria. Tiene lugar especial cuando, viviendo los padres, es emancipado el menor y cuando se suspende la patria potestad por sentencia del juez. Esto sería en el Código Civil. Este sería el artículo 392 del Código Civil. Bien. Ya para pasar a otros siguientes temas, pero que sigue teniendo la misma referencia, solo es algo del mismo tema, pero la siguiente pregunta sería: ¿cuántas clases hay? Bien, para saber cuántas clases de guarda hay, debemos de acudir al Código Civil, el cual menciona que hay 4 clases de guarda. Estas se dividen directamente como en personas, familiares, por así llamarlo, los cuales en términos generales son parientes y familiares del menor y de los padres. Por ende, podemos ver que los guardas generalmente son familia de estos individuos. Bien, ahora sí vamos a proceder a ver el artículo 393, que menciona lo siguiente. Los llamados a la guarda legítima son, en primer lugar, el padre del menor, que sería directamente el progenitor, y también su progenitora, que sería el segundo lugar, que menciona que es la madre.
Bien, en tercer lugar, los demás ascendientes, que esto se refiere directamente como a los tíos, a los abuelos, a demás parientes que lleguen a tener estas personas, pero sin irse tan lejos de cómo sea la consanguinidad que estas personas tienen con esos parientes. En cuarto lugar, los hermanos del pupilo y los hermanos de los ascendientes del pupilo. Dice, si no hubiera lugar a la guarda del padre o madre, el juez, oídos los parientes del pupilo, elegirá entre los demás ascendientes y a falta de ascendientes, entre los colaterales aquí designados. La persona que pareciera más apta y que mejores seguridades presentare podrá también, si lo estimara conveniente, elegir más de una y dividir entre ellas las funciones. Esto es el Código Civil. Algo como último punto en esta pregunta es que estas guardas generalmente se conocen como tutelas y curatelas, como ya se mencionó anteriormente. Y directamente como que las guardas estarían divididas de esta manera, entre tutelas y curatelas, los cuales tienen cargos y obligaciones que aunque pueden parecer similares, se diferencian de cierto modo. Bien, con esto podemos pasar a la siguiente pregunta, que sería, ¿qué son las tutelas? Disculpe. La tutela, en términos generales, es un cargo impuesto a una persona o tutor que es encargada de brindarle protección necesaria a un menor de edad que se encuentre sin padres que puedan hacer esto por ellos. Esto se menciona de manera más clara en el artículo 367 del Código Civil, que menciona lo siguiente: las tutelas y curadorías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos o administrar competentemente sus negocios, que no se hallan bajo potestad de padre o madre que pueden darles protección debida. Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores o curadores, generalmente guardadores, así como se mencionó, que se dividían en la anterior pregunta. Bueno, ahora también para seguir complementando esta pregunta de qué es la curatela, vamos a ver la definición del mismo autor, porque en este caso vamos a utilizar ¿cómo se llama? El contenido de este diccionario jurídico, y dice lo siguiente: tutela. Al decir de la parte 4, título 16, ley 1, la guarda que es dada y otorgada al huérfano menor de 14 años y a la huérfana menor de 12 años, que no se puede ni sabe amparar, según el artículo 377 del Código Civil argentino, el derecho que la ley confiere para gobernar la persona y bienes del menor de edad que no esté sujeto a la patria potestad, y para representarlo en todos los actos de la vida civil. Bien, aquí vamos a mencionar también los diferentes tipos de tutela que hay. Que el primero sería dativa, la discernida por asignación judicial o del Consejo de Familia, y no por disposición testamentaria ni por Ministerio de la Ley, con lo cual se diferencia tanto de la tutela testamentaria como de la tutela legítima, que acá mencionamos esta palabra, que sería directamente la que está correlacionada o en el idioma latín. Bueno, interina. ¿A qué se refiere según el orden indicado en la ley a falta de la tutela testamentaria? Por inexistente o ineficaz. Testamentaria. Aquí viene la que se estaba mencionando ya hace un momento. La discernida de acuerdo con el nombramiento que el padre o la madre hacen en su testamento y que pueden recaer sobre cualquier persona con capacidad de obrar y que no está excluida por la ley. Por extensión, la determinada en documento público para que surta efecto después de la muerte y que tales efectos ha de estimarse cual disposición mortis causa, y por tanto testamentaria. Por ese mismo motivo, porque se da en estos casos de los que las personas prácticamente dejan huérfano a un menor de edad, a sus hijos, como podría llamárseles. La que el legislador argentino califica de tutela dada por los padres. El Código Civil español reconoce la primacia de este nombramiento a falta
del cual se recurre a la tutela legítima. Bueno, como último punto veremos el significado etimológico de la tutela, que es dado por la RAE o la Real Academia Española, el cual dice que del latino tutela, defensa, amparo. Menciona que otro significado sería autoridad que en defecto de la paterna o materna se confiere para cuidar de la persona y de los bienes de aquel que por minoría de edad o por otra causa no tiene completa capacidad civil. Y como segundo significado atribuido por la Real Academia Española sería cargo de tutor, que es lo que en términos simples se podría decir que es la tutela. Por último, nos dice que dirección, amparo o defensa de una persona respecto de otra. Ese sería el último significado. Bien, ahora pasemos a qué son las curatelas. La curatela, a diferencia de la tutela, se define más como un cargo impuesto a un curador, el cual debe ayudar a administrar los bienes y manejar los negocios del menor de edad, que no puede hacer esto por sí mismo debido a su situación. Esto aplica también a incapaces leves. En este caso volveremos a citar el Código Civil en su artículo 367, que ya se mencionó anteriormente, pero para efectos del video y que suene más claro respecto a este tema, vamos a volverlo a repetir. Dice: las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden gobernarse por sí mismos o administrar completamente sus negocios y que no se hallan bajo potestad de padre o madre que puede darles la protección debida. Las personas que ejercen estos cargos se llaman tutores, curadores y generalmente guardadores. Bueno, a continuación vamos a ver en este caso dos definiciones, ya que me pareció más acertado las definiciones tanto de curatela y de curaduría, para así poder ahondar de mejor manera en este tema, en esta pregunta. ¿Qué dice? Curatela, palabra italiana adoptada por el codificador argentino. La curatela es una institución que, como la tutela, tiene por objetivo suplir la capacidad de obrar de las personas. La tutela se da para los menores y la curatela para los mayores de edad incapaces de administrar sus bienes. Bien, dativa sería el primer tipo de curatela, dice, la determinada por el juez a petición del Ministerio de Menores o de parientes incapaces o del incapaz. Legítima sería la segunda, la que se discierne por Ministerio de Ley. Estas definiciones son extraídas del diccionario jurídico de nuestro estimado autor Cuevas. Bien, la curaduría. Cargo y función del curador de un mayor, más ampliamente autoridad, creada por la ley para la dirección de los bienes y personas de los que por cualquier causa no pueden por sí mismos manejar sus asuntos. En este caso podría tranquilamente decir que se refieren a personas menores de edad que no pueden suplir esos cargos de estar administrando empresas o administrando bienes, créditos y demás cosas debido a su corta edad y que directamente no tienen el permiso ni la capacidad legal de poder hacer esto, y por eso se necesitará en este caso una curatela. Bien, como quinta pregunta y última en este caso serían las diferencias entre las tutelas y curatelas. Bien, dice, las principales diferencias entre estas dos serían por parte de la curatela, que a diferencia de la tutela, esta se da a personas mayores incapaces o menores que necesitan de la ayuda de alguien más, en el sentido de custodia y en el administrativo para sus bienes, empresas, créditos, etc. Bien, por parte de la tutela, esta se da a las personas menores de edad e incapaces que no cuentan con padres que puedan darles la protección que un menor de edad necesita, porque sabemos que un menor de edad no puede protegerse ni estar viviendo solo, porque pues obviamente no va a suplir sus necesidades él solo.
Dice, además de hacerse cargo de las necesidades básicas del menor y si es el caso, hacerse cargo de la herencia que tenga este menor de edad, administrándola pero de manera muy simple, debido a que no se le permite mucho acceso a esos bienes usufructuados, debido a los derechos del menor o incapaz. Esto es así para así proteger los derechos de la herencia de este menor de edad, porque si se diese el caso de mala fe, podrían darse situaciones en las que el curador o incluso el tutor vendiese la herencia, hiciese lo que pudiera con ella, pudiera hacer este préstamo, quién sabe qué más podría hacer. Trayéndole así dificultades a ese menor de edad que no sabe qué es lo que está pasando y así generándole, ¿cómo decirlo? Eh, Malas situaciones, por decirlo de alguna manera. Otras diferencias entre estos serían que la tutela se da en casos más graves a comparación de la curatela, que se llega a dar en casos donde los menores de edad ya están emancipados y cuenten con la ausencia de sus padres por diversos motivos. Motivos que podrían ser desde la muerte, eh, o directamente desde un abandono, que esto sí ya ha llegado a pasar en muchas situaciones en la vida real. Tutela de bienes. La tutela de bienes es un proceso legal que designa a una persona para administrar y proteger la propiedad de otra persona que no puede administrar la propiedad por sí misma. Esto se aplica generalmente a menores, personas discapacitadas o personas mayores que no pueden administrar sus propios bienes. La persona designada como fiduciario tiene el deber de actuar en beneficio de los beneficiarios y administrar sus bienes de manera responsable. Esto puede incluir la gestión de activos financieros, propiedades y otros recursos de un tutor legal que no puede tomar decisiones financieras. La tutela de la propiedad generalmente se otorga a un tutor ad litem, designado por el tribunal, quien es responsable de administrar la propiedad en beneficio de la protección. En el Código Civil, artículo 372, se llaman curadores de bienes los que se dan a los bienes del ausente, a la herencia adyacente y a los derechos eventuales del que está por nacer. La pregunta número 2. ¿Cuáles son los deberes del guardador respecto a los bienes de su pupilo? El guardador de los bienes del pupilo tiene la responsabilidad de administrar y proteger los bienes del pupilo como si fueran propios. Esto implica informar detalladamente sobre el estado financiero de los bienes, protegerlos de daños o pérdidas y evitar cualquier conflicto de interés en su gestión. Su principal deber es actuar en el mejor interés del pupilo en todo momento. En el Código Civil, artículo 7, el estado civil adquirido conforme a la ley vigente en la fecha de su constitución subsistirá. Aunque dicha ley deje de regir, pero las obligaciones y derechos inherentes a él se subordinarán a la ley posterior. Ahora constituya nuevos derechos u obligaciones, o modifique o derogue los antiguos. En consecuencia, la subordinación o dependencia entre cónyuges, padres e hijos, guardadores y pupilos, etc., se sujetarán a la nueva ley desde que principie a regir sin perjuicio del efecto de los actos válidamente ejecutados bajo el imperio de una ley anterior. En la pregunta número 3 nos dice:
¿Qué prohibiciones relativas de la administración de bienes del pupilo atañen al guardador? El guardador tiene prohibido utilizar los bienes del pupilo como beneficio propio, realizar inversiones arriesgadas o especulativas, omitir información sobre la gestión de los bienes, realizar transacciones que representen un conflicto de intereses, así como cualquier acción que ponga en riesgo los bienes del pupilo están prohibidas. Buscan garantizar la protección y el manejo responsable de los activos del pupilo por parte del guardador. En el Código Civil, artículo 377, no se puede dar guardador al que esté bajo la patria potestad, salvo a que ésta se suspenda por disposición del juez. En alguno de los casos enumerados en el artículo 303, se podrá dar curador adjunto al hijo cuando el padre o la madre están privados de administración de los bienes del hijo o de una parte de ellos, según el artículo 293. En la siguiente pregunta, ¿qué derechos tiene el guardador como administrador de bienes? Como administrador de bienes, el guardador tiene el derecho de tomar decisiones y realizar transacciones relacionadas con la gestión de los bienes del pupilo, protegiendo y actuando en el mejor interés del pupilo. También tiene derecho a recibir asesoramiento legal o financiero cuando sea necesario, presentar informes detallados sobre la gestión financiera y proteger los bienes del pupilo de cualquier daño, pérdida o mal uso. En el Código Civil, artículo 439, el tutor o curador tiene derecho a que se le abonen los gastos que haya hecho en el ejercicio de su cargo y en el caso de legítima reclamación los hará tasar el juez. Como última pregunta, ¿en qué caso de que el guardador se cobre como una deuda de su pupilo en especie, raíz o mueble adquirida por cualquier título, quien le otorga la posesión de la misma? En esto, el guardador, en caso de cobrarse una deuda de su pupilo en especie, raíz o mueble adquirida por cualquier título, recibe la posesión de la misma por medio de la autorización judicial. La posesión de los bienes adquiridos en pago de la deuda debe ser otorgada por el juez competente, quien tomará las medidas necesarias para garantizar que la transacción se realice de manera legal y justa, protegiendo los intereses del pupilo. En el Código Civil, artículo 435, el tutor o curador podrá reembolsarse con los dineros del pupilo las anticipaciones que haya hecho a beneficio de este, llevando los intereses corrientes de plaza, mas para ello deberá ser autorizado por los otros tutores o curadores, generalmente del mismo pupilo, si los hubiera, o por el juez en su falta. Si el pupilo le fuere deudor de alguna especie, raíz o mueble a título de legado, fideicomiso a cualquier otro, será preciso que la posesión de ella se dé al tutor o curador por otros autores o curadores generales o por el juez en su falta. Pregunta número 11, que dice, ¿en qué tiempo prescribe toda acción del pupilo contra su guardia? En el artículo 450
Toda acción del pupilo contra el tutor o curador prescribirá en 4 años, 4 años contando desde el día en que el pupilo haya salido del pupilaje, sin que se comprenda en esta disposición la acción que tiene por cobrar el saldo. La pregunta número 12 dice: ¿qué sucede en el caso de que alguien se desempeñe como guardador sin serlo? En el artículo 451, el que ejerce el cargo de tutor o curador no siéndolo verdaderamente, pero creyendo serlo, tiene todas las obligaciones y responsabilidades del tutor como curador verdadero, y sus actos no obligarán al pupilo sino en cuanto le hubieran reportado la positiva ventaja. Si se le hubiese discernido la tutela, ya hubiera administrado rectamente, tendrá derecho a la retribución ordinaria y podrá hacerse cargo de los derechos y ejercerlo. Pero si hubiese procedido de mala fe, fingiéndose, no se va a poder. La pregunta número 13. ¿Quién autoriza los actos y contratos al pupilo cuando le han asignado varios guardadores? En el artículo 438 del Código Civil se dice que habiendo muchos tutores y curadores, en general todos autorizarán consumo los actos y contratos de los pupilos, pero en materia que, por haber dividido la administración, se halla especialmente a cargo de uno de los dichos tutores o curadores, se bastará la intervención o autorización de este solo. Se extenderá que los tutores o curadores obran de consumo y uno de ellos lo hiciera en nombre de los otros, en virtud que el mandato forma que en caso de discordia un juez decidirá ante ellos. La pregunta 14 dice: ¿qué grado de responsabilidades tienen los guardadores como que administran conjuntamente los bienes de un mismo pupilo? En el artículo 444 del Código Civil se dice que la responsabilidad de los tutores y curadores que administran conjuntamente es solidaria, pero dividida entre ellos la administración, sea por testador o sea por disposición con aprobación del juez. Será responsable cada uno directamente de sus propios actos y subsidiará de los actos de otros tutores o curadores. En cuanto ejerce el derecho concede en el artículo 441, inciso 2, hubiera podido impedir la notoria administración de los otros tutores o curadores. Esta responsabilidad se extiende aún a los tutores o curadores generales que administran. Los tutores generales están sujetos a la misma responsabilidad de administración que los curadores adjuntos. La pregunta número 15 dice: ¿cuál es el trámite para la aprobación de la cuenta de un guardador y cuáles son los efectos relativos a intereses del cierre de esta cuenta? Si la administración se transfiere a otro tutor o curador, no quedará cerrada la cuenta sino con una aprobación judicial o ido al Ministerio Público. En el artículo 448 del Código Civil dice: contra el tutor o curador que no dé verdaderamente cuenta de su administración, exhibiendo juntamente al inventario de la existencia, convenciéndolo de un dolo culpable o grave, habrá por parte del pupilo el derecho a apreciar y jurar la cuantía de perjuicio recibido, comprendido los lucros cesantes, y concederá al tutor o curador la cuantía apreciada y jurada, a salvo de que el juez tenga una medida moderada. En el artículo 449, el tutor o curador pagará los intereses corrientes del saldo que resulte en su contra, desde el día que en su cuenta quedará cerrada haya habido una como exhibición, lo del saldo que resulta a su favor desde el día en que cerrada su cuenta lo pida.
En el artículo 450, toda acción del pupilo contra su tutor o curador en razón de la tutela o curaduría recibirá desde los 4 años contados, como le vine diciendo en la primera pregunta, que es desde los 4 años contados hasta desde el primer día en que el pupilo haya salido de ese pupilaje. Y si el pupilo falleciera antes de cumplir el cuadrienio, prescribirá dicha acción para que el tiempo, para que falte el tiempo en cumplir. En el artículo 451, el que ejerce el cargo de tutor o curador no siéndolo verdaderamente, pero creyendo serlo, si tiene todas las obligaciones y responsabilidades del tutor o curador verdadero, y sus actos no liderarán al pupilo sino en cuanto lo hubieran reportado positiva ventaja. Bueno, ahorita le voy a explicar un poquito más sobre mis preguntas y mi exposición. Los curadores son personas designadas legalmente para cuidar y tomar decisiones en nombre de alguien que no puede hacerlo por sí mismo, por ser menor de edad, por su incapacidad. Y los pupilos son individuos legalmente bajo la tutela o curaduría de un tutor. Un tutor es una persona designada legalmente para cuidar y tomar decisiones en nombre de alguien que no puede hacerlo por su edad o incapacidad, como se lo dije al principio. Pero siempre debe ser legalmente, porque si no, no puede. Se dice que el pupilo tiene un plazo de 4 años a partir de su salida del pupilaje para ejercer acciones legales contra su tutor o curador. 4 años desde el primer día, desde el día que sale de su pupilaje. Tiene que esperar 4 años. Se dice que excluye la acción para recuperar saldo. Si alguien actúa como tutor de buena fe sin serlo realmente, sus actos solo obligan al pupilo si le han beneficiado. O sea, si no es legalmente, solo si es un beneficiado puede, como quien dice, dirigir al pupilo. En caso de varios guardadores, deben autorizar conjuntamente los actos a salvo de la administración. Está específicamente a cargo de uno de ellos. O sea, que si hay varios cuidadores, que solo uno de ellos puede ejercer el cargo. O si se pelean, solo un juez determinará quién se queda con el cargo. La responsabilidad de los tutores o curadores es solidaria, pero puede dividirse por decisiones del testador o del juez, como les iba diciendo hace un momento. Solo un juez decidirá los actos. El proceso de aprobación de cuenta de un guardador requiere de aprobación judicial y audiencia del Ministerio Público. Además, el tutor debe pagar intereses corrientes del saldo en su contra y comprobarlo a su favor. Las acciones legales del pupilo prescriben en 4 años, excepto para recuperar el saldo. Quien ejerce el cargo del tutor, sin serlo de buena fe, asume todas las obligaciones responsables de un tutor verdadero. Bueno, con respecto a la continuidad de la exposición, abordaremos el tema de las interrogantes. Sí, tenemos en el título de la administración de las tutelas y curadores relativamente de los bienes. Primero que todo, comprendamos el concepto de qué son los curadores y qué son las tutelas. Se lo denomina curadores
a una persona mayor de edad que hace referencia a una figura legal otorgada por el Código Civil. Esta es la persona capaz que se va a encargar de defender los derechos de los menores incapaces. ¿Quiénes son los tutores? Dentro de nuestro marco legal se denomina tutor a una persona que por ordenanza judicial se la nombra como representante hacia un menor, que no puede valerse por sí mismo. Respondiendo a las interrogantes abordadas, número 16. ¿Cuáles son las acciones que existen para el guardador que no presente las quejas? Dentro de nuestro Código Civil ecuatoriano está establecida la sanción que ocurre al guardador que no presenta quejas. En el artículo 440 está establecido que el tutor o curador está obligado a llevar cuenta fiel y exacta cuanto fuere dable documentada de todos sus actos administrativos, día por día, a exhibirla luego que termine su administración, a restituir los bienes que por derecho corresponda para el saldo que resulte en su contra. Comprende esta obligación a todo tutor o curador, incluso los testamentarios, sin embargo del que el testador los haya exonerado de rendir cuenta o lo haya condenado a exhibir cuenta del saldo, y aún así el pupilo no tenga otros bienes a recibir por sucesión del testador, y aunque se queden bajo la condición precisa de no exhibir la cuenta o el saldo semejante, se la denominará como no escrita. Bueno, la pregunta número 17 pregunta: ¿puede el pupilo obligarse como fiador? Dentro de nuestro Código Civil, en el artículo 429, expresa que el pupilo no puede obligarse como fiador sin plena autorización judicial, la cual solo podrá darse cuando la fianza fuera a favor de su cónyuge o de un descendiente o descendiente y por causa grave. Comprendamos este término. La palabra fiador proviene del latín fidele, cuyo significado es brindar y ofrecer confianza. Se denomina a los fiadores como los héroes en campo, por la trascendencia que ha sido su figura en el derecho civil. Ellos son los encargados de garantizar las diferentes obligaciones que existan y se lo requieran. En continuidad, la exposición expresa en el título las reglas especiales relativas a la tutela, lo cual hace mención en la pregunta número 18, ¿cuáles son los deberes con respecto a la crianza y educación de su pupilo? Como tal, el tutor es la persona encargada de la protección del menor incapaz cuando falten las personas que ejercen la patria potestad, así como vigilar y administrar los bienes testados. Estas personas ocupan y recaen las obligaciones relativas a la tutela. Por lo tanto, en nuestro Código Civil, en el artículo 453, establece que en lo que respecte a la crianza y educación del pupilo está obligado el tutor y conforme con su voluntad de la persona o personas encargadas de ello. Según el título 19, sin prejuicio de ocurrir al juez cuando lo crea conveniente. Pregunta número 18. ¿Qué debe hacer el tutor en caso de que los frutos de los bienes del pupilo sean insuficientes para
atender su crianza y educación o en caso de indigencia del pupilo. En el artículo 456 de nuestro Código Civil ecuatoriano está establecido: si los frutos de los bienes del pupilo no alcanzar para su moderada subsistencia y necesaria educación, podrá el tutor, solo el tutor, enajenar o gravar alguna parte, solo una parte de los bienes, no contrayendo exprésitos ni tocando los bienes raíces o los capitales productivos del pupilo, sino por extrema necesidad y claro con la autorización debida ante el juez. Enajenar es el acto jurídico por el cual se transmite a otro la propiedad de un bien a título gratuito u oneroso. Ejemplo, la donación es una forma de enajenación de la propiedad de un bien. Claramente se produce este efecto si existe una ordenanza de un juez para que dicho acto tenga su efecto. En esta misma interrogante nos encontramos con el artículo 457 del Código Civil, donde expresa lo siguiente: en el caso de indigencia del pupilo, recurrirá el tutor a las personas que por sus relaciones con el pupilo estén obligados a prestarles alimentos, reconociéndolos judicialmente si fuera necesario, que fuera en este caso como los llamados a los familiares, en este caso de recursos inexistentes o de carencia, que asista con respecto a la relación sanguínea que tiene con sus familiares directos de parte materna o paterna, que en este caso vendrían a ser los abuelos mayores de 21 años y los hermanos mayores de 21 años y sus tíos. A continuación tendremos la pregunta número 20. ¿A qué se expone el tutor negligente de proveer de sustento y educación del pupilo? En el artículo 458 de nuestro Código Civil establece que la continua negligencia del tutor en respecto a la cobra de sustentación y educación del pupilo es motivo suficiente para removerle de la tutela. Si el tutor carece de ingresos y aborrece de una continua negligencia de recursos, es motivo suficiente para que se le otorgue la destitución de la tutela del dicho. Muy buenas noches, abogada. Le habla Patricia Ponce. Le voy a hablar sobre las guardas, tutelas y curatelas. La primera pregunta dice: ¿cuáles son los derechos del menor que están bajo tutela? De acuerdo al diccionario civil, entre las principales obligaciones del tutor se encuentran la de alimentar y educar al menor de acuerdo a las condiciones de ésta y proteger y defender a su persona. Asimismo, se debe tener presente que los deberes del tutor se rigen por las disposiciones relativas a la patria potestad, bajo la vigencia del Consejo de Familia. El menor que está bajo tutela tiene derecho a participar en las decisiones que le afecten. El tutor debe escuchar la opinión del menor, siempre que éste sea capaz de expresarla, y el menor que esté bajo tutela tiene derecho a participar en las decisiones que le afecten. El tutor debe escuchar la opinión del menor, siempre que ésta sea capaz de expresarla. En el artículo 460 del Código Civil, el menor que está bajo tutela tendrá las mismas facultades administrativas que el hijo de familia. Respecto de los bienes adquiridos por el ejercicio de una profesión o una industria. En la pregunta 2 nos dice: ¿cuáles son las atribuciones del menor adulto en la tutela? De acuerdo al artículo 461 del Código Civil, el tutor del menor adulto podrá, si lo juzgara conveniente, confiar al pupilo la administración de alguna de las partes de los bienes, pero deberá autorizar bajo su responsabilidad
los actos de pupilo que está en administración. En el 460 del mismo cuerpo legal, el menor que está bajo tutela tendrá las mismas facultades administrativas que el hijo de familia y los mismos bienes adquiridos en el ejercicio de una profesión o una industria, como anteriormente mencionamos. ¿Qué es la interdicción? Como tercera pregunta. Tome en cuenta el diccionario civil y Ricardo Ángel Guedra Campos nos dice lo siguiente. La interdicción se presenta como una tutela que brinda el ordenamiento jurídico a determinados sujetos que presentan problemas para ejercer su derecho y por ello son incapaces de atender sus propios intereses. La interdicción supone una causal de incapacidad absoluta o relativa de ejercicio. En este sentido, el juez se encargará de brindarle a estos sujetos un especialista para que administren los bienes del interdicto de manera adecuada y razonable, siempre velando por los intereses de aquel. En este sentido, podemos también mencionar que la interdicción se produce en los siguientes puntos. Como primer punto, en el primera nos dice, en aquellos sujetos que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. En el ítem B, los sordomudos, los ciegos sordos y los ciegos mudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. En el punto C, los retardados mentales son aquellos sujetos que presentan distorsiones psicológicas y por ende carece de libre determinación de la voluntad. Es decir, no comprenden el significado de su comportamiento, así como de sus consecuencias de lo que hacen. En el punto D, en aquellos sujetos que adolen de deterioro mental que le impiden expresar su libre voluntad, es el debilitamiento progresivo de las facultades intelectuales sujetas, como se podía presentar en aquellas personas de edad muy alta. Y asimismo, de este supuesto se encuentran aquellos sujetos que sufren trastornos psicológicos como la parálisis general o intoxicación. En el punto E, nos dice que los pródigos son aquellas personas que despilfarran sus bienes en exceso. En el ítem F, en aquellos sujetos que incurren en mala gestión, son los sujetos inhábiles para manejar su patrimonio. En el punto G son los ebrios habituales. En el H, los toxicómanos. En el I, en aquellos sujetos que sufren pena que llevan anexa la interdicción civil. La interdicción civil es una figura jurídica que se utiliza para proteger a la persona que por su edad o por limitaciones de índole psicológico o fisiológico no pueden actuar en condiciones normales en el medio social en el que los rodea. En el artículo 467 del mismo Código Civil nos dice que mientras se decida la causal podrá el juez, en virtud de los informes verbales de los parientes y de otras personas y oídas las explicaciones del supuesto disipador, decretar la interdicción provisional. En el punto 4, a quienes se consideran pródigos o disipadores. En el artículo 463 del Código Civil, a los que por pródigos o disipadores han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, se dará curador legítimo y a falta de este, curador dativo. Esta curaduría podrá ser testamentaria en el caso del artículo 472. En el artículo 466, la disipación deberá probarse por hechos repetidos de dilipación que manifiesten falta total de prudencia. El juego habitual en que se arriesgan porciones considerables del patrimonio, donaciones cuantiosas sin causa adecuada, estos ruinosos autorizan la interdicción. El disipador es aquel sujeto que dilapida sus bienes mediante hechos repetidos que muestren una falta total de prudencia. El código también los denomina pródigos. Los pródigos son aquellos que despilfarran sus bienes en exceso a su porción disponible, según el artículo 584 del Código Civil. Dice, puede ser declarado pródigo el que teniendo cónyuges o herederos forzosos dilapidan bienes que excedan de su porción disponible.
La prodigalidad se caracteriza por lo siguiente: una conducta desarreglada de la persona. B. Esta conducta ha de dirigirse al malgastar el patrimonio. Que dicha conducta y ese peligro se efectúen en perjuicio de la familia. En la pregunta número 5 tenemos: ¿cuál es el requisito previo para designar el curador de un pródigo? Tomando en cuenta el artículo 398 del Código Civil, toda tutela o curaduría debe ser discernida, excepto la curaduría para play o ad litem. En el decreto del juez y la diligencia de aceptación del cargo valen por discernimiento, y se llama discernimiento al decreto judicial que autoriza al tutor u curador para ejercer su cargo. Tomando en cuenta también el artículo 367 del mismo cuerpo legal, las tutelas y las curadurías o curatelas son cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden gobernarse o por sí mismos o administrar competentemente sus negocios y que no se hallen bajo potestad de padre o madre que pueda darles la protección debida. Gracias. ¿Quiénes pueden solicitar la intervención? En el artículo 462 nos dice: el pupilo tendrá derecho para solicitar la intervención del Ministerio Público cuando de alguno de los actos del tutor le resulte manifiesto perjuicio y el Ministerio, hallando fundado el reclamo, ocurrirá al juez. ¿Qué es una persona interdita? Es una persona incapaz de hacer las cosas por sí sola. Y poderse trasladar de un lado a otro. ¿Cómo es el trámite del juicio de intervención? El artículo 464 del Código Civil nos dice: el juicio de intervención podrá ser provocado por el cónyuge del supuesto disipador, por cualquiera de sus consanguíneos, hasta en el 4º grado, por sus padres, hijos y hermanos, y por el Ministerio Público, que son los únicos que estarían autorizados como para seguir este tipo de proceso a favor de la persona interdita. ¿Qué clase de curador puede asignarle a un pródigo? El artículo 463 del Código Civil nos dice: a los que por pródigos o disipadores han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes, se dará curador legítimo, y a falta de este curador dativo. ¿Quiénes son llamados a la guarda legítima del disipador? En el artículo 469 del Código Civil nos dice: se conferirá la curaduría 1. al cónyuge, 2. a los padres y más ascendientes. Los padres casados no podrán ejercer este cargo sin el consentimiento del otro cónyuge. O sea que tendrían que estar los dos cónyuges de acuerdo para poder ejercer este beneficio. En el 3 nos dice: a los colaterales hasta el 4º grado. El juez tendrá libertad para elegir en cada clase de las designadas en los numerales 2 y 3. A los colaterales hasta el 4º grado. El juez tendrá libertad para elegir en cada clase a las designadas en los numerales 2 y 3, la persona o personas que más a propósito le parecieren.
A falta de las personas antedichas, tendrán lugar la curaduría dativa. ¿Qué atribución tiene el curador del cónyuge disipador? En el artículo 470 del Código Civil nos dice: el curador del cónyuge intervendrá en la administración de la sociedad conyugal en cuanto ésta subsista y en la tutela de los hijos menores del disipador, para que ellos siempre estén bien cuidados y tranquilos, sabiendo de que tienen una persona que siempre va a estar pendiente de ellos, ya que no, la persona, por decir, su tutor no puede estar al 100% con ellos por el tema de que no puede manejarse por sí sola. Bien, como últimas dos preguntas, dice: ¿qué derechos tiene el disipador interdicto, el ebrio consuetudinario y el toxicómano? El disipador interdicto seguirá las mismas reglas y obligaciones que se muestran en el Código Civil, en el título de la persona, ebrio consuetudinario y el toxicómano. En términos concisos, estas tres personas van a seguir las mismas reglas que el Código Civil así lo dice, así lo dicta. Bien, ahora para proseguir esto no puedo mencionar tampoco todos los artículos porque sería muy extenso. Es que voy a mencionar a los que a criterio personal me parecieron más importantes, que son 5. Dice: artículo 463, a los que por pródigos disipadores han sido puestos en entredicho de administrar sus bienes será curador legítimo y a falta de este curador dativo. Estos dos son los dos tipos de curadores que se mencionó anteriormente en las primeras 5 preguntas. Artículo 464. El juicio por interdicción podrá ser provocado por el cónyuge del supuesto disipador, por cualquiera de sus consanguíneos hasta el 4º grado, por sus padres, hijos y hermanos también. 466. La disipación deberá probarse por hechos repetidos de dilapidación que manifiesten falta de total prudencia. El juego habitual en que se arriesgan porciones considerables del patrimonio, donaciones cuantiosas sin causa adecuada, gastos ruinosos, autorizan la interdicción. 467. Mientras se decide la causa por el juez, a virtud de los informes verbales de los parientes o de otras personas y oídas las explicaciones del supuesto disipador, decretar la interdicción provisional. 469. Se confiere la curaduría al cónyuge, a los padres y más ascendientes. Los padres casados no podrán ejercer este cargo sin el consentimiento de otro cónyuge. 3. A los colaterales hasta el 4º grado, el juez tendrá libertad para elegir en cada clase de las designadas en los numerales 2 y 3 la persona o personas que más a propósito le parecieren. A falta de las personas antedichas tendrá lugar la curaduría dativa. Como último artículo, me parece que sería bueno destacar que el disipador será rehabilitado para la administración de lo suyo, si se juzgare que puede ejercerla sin inconveniente y rehabilitado. Podrá renovarse la interdicción si hubiera motivo. Bien, ahora vamos a pasar a la pregunta 32. ¿En qué caso y cómo pueden rehabilitarse el disipador? Ojo que hace unos segundos mencionamos un artículo que da referencia a esto. Bien,
Según los artículos 475 y 476 del Código Civil, el disipador puede rehabilitarse en los siguientes casos que indican los artículos anteriormente mencionados y que vamos a volver a repetir para así poder responder mejor a esta pregunta. Bien, dice artículo 475. El disipador será rehabilitado para la administración de los suyos si se juzgare que pueda ejercerla sin inconveniente y rehabilitar. Podrá renovarse la interdicción si hubiera motivo. Y artículo 476. Las disposiciones indicadas en el artículo precedente serán decretadas por el juez con las mismas formalidades que para la interdicción primitiva y serán seguidas de la inscripción y notificación provenidas en el artículo 468. Que en el caso de rehabilitación se limitarán a expresar que tal individuo, designado por su nombre, apellido y domicilio, la libre administración de sus bienes. Estos artículos son recurrentes del Código Civil y dejan en claro cómo estas personas podrán ser rehabilitadas solo si se diese el motivo y se diese la seguridad de que ellos pueden seguir de manera independiente sus vidas sin correr este riesgo de que suceda alguna situación en la que puedan tomar malas decisiones o decisiones que legalmente no deberían dejar casinos o lugares de apuestas tomar.